de inauguración, por lo cual me permito presentar a Omar Lenin Luna Osorio, quien es director de capacitación y difusión del Instituto de Justicia Alternativa. Pues bienvenidas a todas y todos y siguiendo el orden del día, cedo el uso de la voz a Omar para que nos pueda dar sus palabras de bienvenida, nos pueda presentar el programa que estaremos visualizando en este ciclo de conferencias y nos declare formalmente inaugurado este ciclo. Adelante, Omar, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Laura. Katia, para que puedas hacer la traducción voy a ir haciendo pausas, ¿eh? Si gustas comentarle a Kay ahorita en qué etapa estamos, adelante para que le puedas explicar, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Katia Ornelas y estoy acompañando a mi maestra y mentora, Pranis, en este evento. Okay, so the inauguration has started and Omar is going to provide some information about the cycle of conferences regarding the celebration of the 10th anniversary of the Alternative Justice Institute. Excelente. Pues buenas tardes a todas y a todos quienes se están conectando en este momento a través de la plataforma o bien que nos están siguiendo en nuestras redes en Facebook Live, y también recordar que lo estamos transmitiendo por el canal de YouTube. Lo pueden buscar como Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Para nosotros es un gusto contar el día de hoy con una extraordinaria maestra, con Pranis, a quien le mandamos un afectuoso saludo, y agradecerle también a la maestra Katia Ornelas tanto el apoyo como la gestión. Welcome everyone. Today we have we're beginning this cycle of conferences for celebration, and we wanna, before we start, we wanna thank you all, but also Katia for all the contact and bringing Kay today. Me encuentro pues con la representación de mi director general, del doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, quien el día de hoy tuvo a bien llevar a cabo la inauguración de un centro público de mediación en el municipio de San Marcos. Se encuentra en trayecto y de momento le fue complicado el tema de la conexión, razón por la cual me hizo la deferencia para efectos de poder llevar a cabo la inauguración y dar algunas palabras de bienvenida. Guillermo Cepeda, who's the director of the Institute, is right now, today went to inaugurate a mediation center in the community of San Marcos, and is caught up in the highway. So for the moment being, he won't be able to join us, but he's sending you all a big greetings. Cumplir 10 años para el Instituto de Justicia Alternativa, pues es una fecha muy importante, realmente para una institución tan joven como es el mismo instituto aquí en Jalisco. Pues realmente resulta halagador el que el día de hoy podamos iniciar un ciclo de conferencias conmemorando pues estos 10 años que han sido parte de un esfuerzo de todas mis compañeras y compañeros que a lo largo de este tiempo han logrado cimentar a una institución que, aunque joven, se encuentra muy fuerte realizando muchísimas actividades. Even though it's 10 years, we're still a young institution. We are so proud and humbled to start this celebration of the 10th anniversary. I really want to thank all my colleagues, women and men, who have been working very hard within the institution. Realmente para Jalisco, pues es de suma importancia el que los métodos alternos se hayan potenciado. Decirles que al día de hoy uno de cada 3 asuntos que ingresan al Poder Judicial de Jalisco se está resolviendo a través
de un método alterno. Y esta es una cifra muy importante porque representa en proporción el 27% de los asuntos que se están resolviendo a través de un método alterno. I would like to share with you that 1 of 3 cases in the judicial system are being taken under the alternative justice under alternative justice mechanisms, which means that 27% of all cases of the judicial power are being addressed by the alternative justice. La segunda entidad federativa que más asuntos resuelve a través de un método alterno tiene una proporción, así como lo he mencionado, de un 14%. Y esto se ha logrado gracias a que se ha estado consolidando la red de centros públicos y privados más importante del país. Esto para nosotros ha sido sumamente importante, lograr la colaboración por parte no solamente de otras instituciones que también nuestra ley faculta para que puedan desarrollar el método alterno, sino sobre todo de la sociedad en general que está sumamente interesada en llevar a cabo estos procedimientos. Colorear las fichas para representar los puntos que ganó cada niño en la feria. 229. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a necesitar que todo el mundo apague sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. This is possible. This 27% is possible because of the collaboration, not just because of the work of the Alternative Justice Institute, but also because of the collaboration of other private entities, private mediators, and also other institutions that are allowed to do this, to apply the alternative justice mechanisms. And just to say that the second state that has the closest state that has a big a high rate of cases that go through the Alternative Justice Institute has 14% of cases. So Jalisco having 27 is a lot, but it's thanks to the collaboration of people in general. Como lo hemos visto quienes de alguna manera pues hemos estado involucrados en estos temas pues tan bonitos, la realidad es que esta valiosa oportunidad que nos dan los métodos alternos no solamente pues es de lograr restaurar nuestros vínculos con nuestros seres queridos, sino lograr ir construyendo una nueva cultura que nos ayude y sobre todo ver que nos permite que cuando existe un conflicto hay posibilidades de solucionarlo en forma pacífica. Para el Estado y para las personas en general, este es un cambio muy importante porque les ayuda a no solamente resolver la situación que están viviendo, sino que a la par de esto se da certidumbre jurídica y sobre todo ayudamos al cumplimiento del Estado de Derecho y al respeto a las y los demás. All of us who are in this field, we know that alternative justice mechanisms not only help us to restore the bonds between us, but also to build a new culture. And that we know that we can address conflict in a peaceful way. And this also helps to strengthen the rule of law and to have, so that people can also have more certainty about their cases. And yes. Estaremos en consecuencia llevando a cabo esta serie de conferencias, arrancando el día de hoy con Pranis, con el tema Los círculos de paz como herramientas de resiliencia ante las violencias. La siguiente conferencia de la cual hablaremos será por parte de Luz Paula Parra Rosales, con el tema La mediación comunitaria como una herramienta de construcción de paces en las comunidades. Today we have Pranis to open this cycle of conferences, and the topic will be peacemaking circles as a tool to
to live and to address as a tool of resilience in the midst of violences. And the next conference that we will have will be given by Luz Paula Parra, and she will talk about community mediation. Héctor Alejandro Valle, a continuación nos estará hablando de la reparación significativa, para posteriormente Alicia Iris Millán nos hablará de la negociación y mediación al servicio de la salud social. Then we will have Héctor Valle, who will be talking about the symbolic reparations, and we will also have another speaker to talk about negotiation to strengthen health, the mental health. Posteriormente, Alicia Angélica Moro nos hablará sobre la conciliación laboral en Argentina, a 24 años de su creación, así como Carmen Gloria Brevis nos hablará de mediación familiar, creando y restaurando relaciones. We will have two other speakers also, one from Argentina, Alicia Moro, will be talking about conciliation in the labor field. And we will also have another speaker to talk about mediation in family cases. Finalmente, Silvana Anaí Millán nos va a hablar de los conflictos laborales ante la transformación digital, rol del telesindicalismo y las empresas. And we will have lastly Silvana Millán, who will be talking about several topics related to all the e-work and the labor rights that are involved also in the life online. Pues como ven, es un ciclo completo que le viene abonando a lo que ya hemos realizado, como fue la tercera semana de la mediación aquí en Jalisco, y también otros eventos que en lo particular tuvimos, como la presentación de un libro y de otras actividades. Así es que de mi parte, pues me es muy grato en nombre y con la representación de mi director general, el doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, declarar por inaugurado este ciclo de conferencias de 10 años del Instituto de Justicia Alternativa. Sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidas. Aprovechen estas conferencias que las estamos realizando con muchísimo gusto para todas y todos ustedes. Y a continuación voy a presentar a nuestra panelista del día de hoy. As you can see, it's a very comprehensive set of series of conferences, and we really hope that you enjoy them. We've been preparing them and organizing them with a lot of happiness and hoping that you really enjoy them. And so right now welcome you all, welcome. And right now I will say a few words about our keynote speaker. Bien, Pranis enseña y escribe en relación al proceso de círculo llamado círculos de paz. Kay conoció los círculos de paz en su trabajo en el campo de la justicia restaurativa en los años 90. Sus maestros iniciales fueron Barry Stewart, un juez de Yukon, Canadá, y Mark Whitby y Harold Gattensby de las naciones originarias de Yukon. Continúa, perfecto. Desde su exposición inicial al proceso de círculo dentro del sistema de justicia, que haya desarrollado el uso de este proceso en escuelas, servicios sociales, iglesias, universidades, museos, planeación municipal y centros de trabajo. Que haya escrito y coescrito diversos libros sobre círculos de paz. Trabaja principalmente como capacitadora de los círculos de paz. Ella es una asociada senior del Centro de Justicia Restaurativa de la Universidad de Suffolk en Boston, Estados Unidos. También es profesora adjunta de la Universidad Menonita del Este de Harrisburg, Virginia, Estados Unidos, y en la Universidad Estatal Southwest de Minnesota. Ha dado clases, cursos y conferencias en Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, Japón y Corea.
Kay tiene un interés particular en el uso de los círculos para apoyar esfuerzos de justicia racial, económica e injusticias de clase y de género. Ese interés incluye el uso de los círculos para entender y responder el daño histórico a determinados grupos de personas. El proceso de los círculos de paz ha sido una fuente de energía, inspiración y de constante aprendizaje para Kay en los últimos 20 años. Como ustedes lo ven, pues es un amplio currículum, una gran trayectoria, y pues estamos, la verdad, muy gustosos de que el día de hoy esté aquí con nosotros, agradecidos, la verdad, sinceramente, por que es muy significativo para nosotros estos 10 años, y pues ya, ahora sí, a escuchar a Kay, que es a lo que venimos. Saludos. Pues como ustedes se darán cuenta, as you can realize, the trajectory, the experience of Pranis is huge, is amazing. So we are so honored and happy that she's here with us today, beginning this celebration, and it means a lot to us. So thank you, Kay, and we look forward to listening and learning from you. So should I start? Yeah. Thank you so much for the opportunity to be here with you. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. I want to begin with my gratitude to Katya, my dear friend who opened the door for my relationships in Mexico. Quiero empezar por dar mi gratitud a Katia, mi querida amiga, quien me ha abierto las puertas a todas mis relaciones en México. And has accompanied me on this very meaningful journey. Y quien me ha acompañado en este viaje tan significativo. I offer gratitude to all those working in Jalisco to create a safe and sustainable society. Le ofrezco mi gratitud a todas ustedes, a todas aquellas personas trabajando en Jalisco para crear una sociedad más segura y más sustentable. And I'm grateful for this gift of the internet that allows us to connect our hearts and minds across so many miles. Y estoy agradecida por el regalo que nos da el internet, que nos permite conectar a nivel del corazón y a nivel de nuestras mentes a través de tantas y tantas millas. I wish also to acknowledge all the rocks and waters and plants and animals that we share this earth with. Yo también quiero reconocer todas las plantas, las rocas, el agua, los animales con quienes también compartimos esta tierra. I thank them for the gifts they bring to our human experience. Les agradezco por todos los regalos que nos brindan a esta existencia humana. I acknowledge and honor the original people of the land where each of us lives and all those who have walked this land before us and our own ancestors. También reconozco y honro a todas las personas originarias de las tierras en donde cada una y cada uno de nosotros vive. Y también a todas aquellas personas que han caminado antes de nosotras y nosotros, y a nuestros propios ancestros y ancestras. I honor the profound interconnectedness that is the nature of the universe. Honro la profunda interconexión, la cual es la naturaleza del universo. Congratulations to the Alternative Justice Institute on your 10th anniversary. Felicidades al Instituto de Justicia Alternativa por su 10º aniversario. It is a delight to share this special moment with you as we remember the journey of 10 years and look forward to the next 10 years. Es una delicia poder compartir con ustedes este momento tan especial en el que recuerdan este viaje de 10 años y también que miran hacia adelante, hacia los próximos 10 años. Thanks to all of you who have dedicated heart and soul to a vision of a better way to resolve conflict and harm. Gracias a todas y todos ustedes quienes han dedicado su corazón y su alma a una visión de una manera diferente de resolver
el conflicto y el daño. I am honored to be here to share some experiences and some thoughts with you. Me siento honrada de estar aquí con ustedes y compartirles algunas experiencias y algunos pensamientos. But I also want to remind you there are no experts in this field. Pero también aprovecho para recordarles que no hay expertas y expertos en este campo. That this work is about accessing everyone's wisdom. Que, de hecho, este trabajo trata sobre acceder a la sabiduría que reside inherentemente en cada una y cada uno de nosotros. I was invited to speak about peacemaking circles as a tool to build resilience in the midst of violence. Me invitaron a charlar sobre los círculos de paz como una herramienta para construir resiliencia ante las violencias. When I saw the topic, I immediately remembered a day in July, summer of 2018. Cuando leí el título, inmediatamente recordé un día en julio, en el verano de 2018. I was in Brazil training in multiple cities. Estaba en Brasil capacitando en múltiples ciudades. I remember speaking on my cell phone over the lunch break with 3 or 4 people. Recuerdo una llamada vía celular durante la pausa de la comida, tratando de conectar con 3 o 4 personas. It was a difficult connection. Se estaba complicando la conexión. I had to keep moving to a new spot because of noise or because the signal was weak, but we were all committed to making this phone call work. Tenía que moverme de un lugar a otro tratando de hacer que la conexión funcionara o que el ruido exterior no se escuchara tanto, pero todos estábamos luchando porque esta llamada se lograra. My colleague, Miguel Tello, was in Costa Rica. Mi colega, Miguel Tello, estaba en Costa Rica. The other 2 participants were in Nicaragua. Las otras 2 personas participantes estaban en Nicaragua. It was a time of extreme violence in Managua, reaching into all parts of the city. Fue un momento de extrema violencia en Managua, que estaba alcanzando todas las partes de la ciudad. People were not safe traveling to work. La gente no estaba segura ni para viajar, trasladarse a sus trabajos. It was incredibly frightening to leave home and go out into the streets for the simplest errand. Era increíblemente aterrador dejar la casa para ir a hacer cualquier mandado. The 2 participants in Nicaragua worked for an NGO that promoted strategies for improving rural health. Las 2 personas participantes de Nicaragua trabajaban para una organización no gubernamental que promovía estrategias para apoyar la salud rural. They had an office in Managua. Tenían una oficina en Managua. The stress of traveling from work each day was so great that staff found themselves unable to function in their work responsibilities. El estrés simplemente para ir a trabajar y regresar del trabajo cada día era tan alto que las personas, el staff, no se encontraron que no estaban en condiciones de seguir trabajando sus responsabilidades de trabajo normal. Miguel had trained them in circle process and believed that the circle could be helpful for them in this crisis. Miguel les había capacitado en el proceso de círculo y creía que el círculo podía ayudarles en este momento de crisis. Miguel contacted me and asked whether I would be willing to discuss how they might use circle to support each other in this very difficult crisis. Miguel me había contactado antes para preguntarme si yo estaba dispuesta a conversar sobre cómo podría ser el círculo útil para apoyarles y que se apoyaran los unos a las otras en este momento tan difícil. One suggestion I remember making was to start every day with a circle among staff
as a way to name and release the tense energy in their bodies from the fear and worry of traveling to work. Una sugerencia que yo recuerdo que les di fue que al inicio de cada día de trabajo iniciaran con un círculo para que entre todas y todos nombraran y liberaran esa energía de tensión en sus cuerpos derivada del miedo y la preocupación del simple hecho de trasladarse a su trabajo. We talked about using body movement in the circle. Hablamos sobre utilizar movimiento corporal en el círculo. We discussed various ways to use circle process as they struggled to maintain balance in a chaotic city. Abordamos diferentes maneras en que el proceso de círculo podría ayudarles a mantenerse en balance mientras seguían batallando en medio de una ciudad tan caótica. It was a sobering conversation for me. Para mí fue una conversación devastadora. I've never been in a situation that frightening or disorienting, so I was not sure I could be helpful in any way. Yo nunca he estado en una situación tan aterradora o desorientadora, entonces no estaba muy segura de que yo les podría ayudar en algo. The participants ended the conversation with more hope that there was something they could do to help them survive. Los participantes se fueron de la conversación con más esperanza de que había algo que ellas y ellos podían hacer para ayudarles a sobrevivir. I did not hear anything more until nearly a year later, when I had contact with one of the founder leaders of the NGO who had been part of that call and is a medical doctor. No escuché nada de ellas y ellos hasta casi un año después, cuando estuve en contacto con uno de los fundadores de esta organización, quien también había sido parte de esa llamada y es un médico. She told me that the circle helped enormously. Ella me dijo que el círculo les había ayudado muchísimo. She said that their organization was able to function through that terrible period much more effectively than other organizations. Ella dijo que su organización fue capaz de funcionar a través o durante este periodo tan terrible de manera mucho más efectiva que cualquier otra organización. And it was her belief that it was the use of circles that made it possible for them to keep doing their work. Y ella creía que eso se debía a que el círculo había hecho posible que ellas y ellos siguieran funcionando de manera efectiva en su trabajo. That was resilience. Eso era resiliencia. In the midst of ongoing, unpredictable violence in their daily lives, they were able to show up and continue their important work on behalf of others. En medio de una violencia continua, impredecible en sus vidas cotidianas, tuvieron la capacidad de estar presentes y continuar su trabajo tan importante para otras personas. It's profoundly moving to me that we can, as humans, hold each other and support each other in the most difficult circumstances in ways that allow us to use our gifts in spite of the challenges. Para mí es profundamente conmovedor que podamos, nosotras y nosotros como seres humanos, apoyarnos y estar ahí para la otra o el otro en los momentos y en las circunstancias más difíciles, de formas que nos permitan usar nuestros dones en lugar de nuestros retos. Circles help us hold the best of our humanity when the realities around us seem overwhelming or hopeless. Los círculos nos ayudan a acceder a lo mejor de nuestra humanidad
cuando las realidades alrededor de nosotras y nosotros son abrumadoras y parecen desesperanzadoras. It is in some ways so simple, though not easy. De alguna manera suena tan simple, pero no tan fácil. It is simple in the sense that we have this within us. Es simple en el sentido de que tenemos esto dentro de nosotras y nosotros. It does not require complex education or expensive infrastructure. No se requiere una compleja educación o una infraestructura costosa. I believe it is a natural human capacity. Yo creo que está en nuestra capacidad humana. We are relational creatures. Somos criaturas relacionales. We have evolved through relationship. Nos hemos desarrollado, hemos evolucionado a través de las relaciones. We make meaning out of life through relationships. Damos sentido, asignamos sentido a la vida a través de las relaciones. We are each unique with unique gifts, and at the same time, those gifts only have meaning in the context of the collective, something bigger than ourselves. Cada uno somos únicos, únicas, con dones y regalos únicos. Y al mismo tiempo, esos dones o regalos únicamente significan en el contexto del colectivo, algo que es más grande que cada una y cada uno. To be a gift, it has to be relational. Para que sea un regalo, tiene que ser relacional, en la relación. We survive these terrible times collectively. Sobrevivimos estos terribles tiempos de manera colectiva. We survive in relationship. Sobrevivimos en relación. But not all relationships are healthy, and not all collectives serve the larger common good. Pero no todas las relaciones son saludables, son sanas, y no todos los colectivos sirven al bien más grande en común. Circles help us create the kinds of relationships that allow us to survive with dignity, with hope for the future, with compassion for others not in our collective. Los círculos nos ayudan a crear el tipo de relaciones que nos permiten el sobrevivir con dignidad, con esperanza para el futuro y con compasión para otras personas que no son parte de nuestro colectivo. One of the great harms of violence is the fear engendered by the threat of violence. Uno de los grandes daños de la violencia es el miedo que se engendra por la amenaza de la violencia. Fear is a disconnector. El miedo es un desconector. Just when we need to come together, we pull apart because of fear. Justo cuando necesitamos juntarnos, nos separamos debido a ese miedo. Circle helps us to reconnect when our first reaction is to disconnect. El círculo nos ayuda a reconectar cuando nuestra primera reacción es desconectar. Fear pushes us into the primitive part of our brain where we cannot think well or act with emotional intelligence. El miedo nos empuja a nuestro cerebro primitivo, en el que ya no podemos pensar bien o actuar con inteligencia emocional. Circles help us to move from the primitive brain to the higher cortex. Los círculos nos ayudan a movernos del cerebro primitivo a la corteza cerebral. The ritual of opening and closing ceremonies,
the slower pace of the talking piece, the deliberate reflection on values, all of those elements of circle process support moving from the amygdala, the reactive emotional center of our brain, to the higher cortex of the brain. El ritual de las ceremonias de apertura y de clausura, el ritmo pausado de la pieza del habla, la deliberada reflexión sobre valores. Todos estos elementos del proceso de círculo nos apoyan a que nos movamos de la amígdala hacia la reacción emocional en el centro de nuestro cerebro hacia la corteza más alta cerebral de nuestro cerebro. From the higher cortex, we're more aware of how our feelings are driving our behavior. We are more aware of the needs and feelings of others. We can observe our automatic impulses and make a choice about whether to follow those or not. Desde esta alta corteza cerebral nos podemos mover y podemos ser más conscientes de cómo nuestras emociones están manejando nuestro comportamiento. Somos más conscientes de las necesidades y los sentimientos de las otras y los otros. Podemos observar nuestros impulsos automáticos y allí poder tomar decisiones sobre si seguirlos. In our higher cortex, we are more capable of empathy for ourselves and others and creativity in responding to the crisis of the moment. En nuestra alta corteza cerebral somos más capaces de sentir empatía por nosotras y nosotros mismos, así como hacia otros. Y podemos tener más creatividad para responder en las crisis del momento. I've always heard about the idea that humans respond to the threat of violence or harm with fight, flight, or freeze. Siempre escuché esta idea de que los seres humanos respondemos a la amenaza de la violencia o al daño con las respuestas de congelarnos, de pelear o de volar o huir. In a conversation within the last year, a friend of mine added the word flock to that list. En una conversación dentro del año pasado, un amigo mío añadió la palabra flock, que es como agruparse como en la parvada de pájaros en esa lista. That is, one human response to threat is to gather together and seek safety in the collective. Eso significa que también es una respuesta humana hacia la amenaza el juntarnos y el buscar la seguridad en lo colectivo, en trabajar juntas y juntos. Esa es otra opción. This option is especially important when the fight or flight options are not available. Esta opción es especialmente importante cuando las opciones de huir o pelear no están disponibles. If you do not have the power to stop the violence, the fight reaction, and do not have the resources or opportunity to get away, the flight reaction, a deep sense of helplessness may result. Si no tienes el poder de parar esa violencia, de combatir esa reacción, o no tienes los recursos o la oportunidad de irte, lo cual es la reacción de huida, entonces un profundo sentimiento de desesperanza puede resultar. Coming together
flocking can counteract the sense of helplessness. Entonces, juntarnos, flocking, que es agruparse en bandada, puede contraatacar ese sentimiento de desesperanza. Helplessness is the opposite of resilience. La desesperanza es lo opuesto a la resiliencia. Circle helps us to transcend the tendency to feel helpless because as a collective, we always have the capacity to care about one another, and that matters. El círculo siempre nos apoya a trascender esa tendencia de sentirnos en la desesperanza, porque como una manera colectiva, porque de manera colectiva siempre tenemos la capacidad de cuidarnos las unas a las otras, y eso es muy importante. We do not feel as helpless if we realize our presence matters to someone else, that our presence contributes to them feeling cared about, not so alone, not isolated. No nos sentimos tan desesperanzados, si nos damos cuenta que nuestra presencia le importa a alguien más, que nuestra presencia contribuye a que otras personas se sientan cuidadas, no tan solas, no tan aisladas. In Circle, there's a reciprocity in our presence with one another. En el círculo hay una reciprocidad en lo que respecta a nuestra presencia con las y los otros. Your presence supports me and my presence supports you. Just by being together, doing opening and closing together, passing a talking piece that weaves us together. Tu presencia me apoya y mi presencia apoya la tuya. Solo por estar allí, juntos, haciendo la ceremonia de apertura y de clausura juntas, pasando la pieza del habla, lo cual nos va entretejiendo. Collective resilience then nurtures individual resilience, and individual resilience feeds the collective resilience. La resiliencia colectiva, entonces, nutre la resiliencia individual. Y la resiliencia individual, entonces, alimenta a la resiliencia colectiva. Resilience is the ability to come through very difficult, harmful, or violent experiences with a sense of agency, a learning mindset, and hopefulness about the future while realistically acknowledging the challenges. La resiliencia es la capacidad de atravesar experiencias muy difíciles, de mucho daño o de mucha violencia, con un sentido de agencia, también con un estado mental de aprendizaje y esperanza sobre el futuro, al mismo tiempo que reconocemos los retos. The American Psychological Association identifies 4 strategies for building resilience. La Asociación Estadounidense de Psicología identifica 4 estrategias para construir resiliencia. First, build your connections. Second, foster wellness. Third, find purpose and help others. And fourth, embrace healthy thoughts. Primero, construye tus conexiones. 2, alimenta el bienestar. Promueve el bienestar. 3, encuentra propósito. Ayuda a otras y otros. 4, abraza pensamientos saludables. The circle process serves all 4 strategies.
El proceso de círculo sirve o alimenta todas estas 4 estrategias. Build your connections. Construye tus conexiones. Circles are constantly building connections through hearing all voices and sharing stories and perspectives. Los círculos constantemente están construyendo relaciones a través de la escucha de todas las voces y el compartir de las historias y las perspectivas. When participants share stories or feelings in the circle, they find themselves reflected in others' stories and feelings, and that deepens the relationships. Cuando las y los participantes comparten sus historias o sus sentimientos en el círculo, se encuentran reflejados en las historias de los otros y las otras. Y en las historias y los sentimientos. Y eso profundiza las relaciones. Because the circle promotes an atmosphere of respect for everyone, participants feel safer and are more open to connection with others. Porque debido a que el círculo promueve una atmósfera de respeto para todo el mundo, las y los participantes se sienten más seguras de abrirse y de esta manera poder conectar con las y los demás. Circles deepen listening skills, which increases connection. El círculo profundiza las habilidades de escucha, lo cual también incrementa la conexión. Over the years of training people in circles, many people have told me that the circle made them a better listener, even when they're not in circle. A través de los años de capacitar a personas en el proceso del círculo, muchas personas me han dicho que el círculo les ha hecho mejores escuchas, incluso cuando están fuera del círculo. Foster wellness. Promover el bienestar. Circles foster wellness by slowing down the pace of the participants, which reduces stress. El círculo promueve el bienestar al bajar el ritmo de los participantes. Y esto reduce mucho el estrés de los participantes. For me, circle is a kind of mindfulness practice with benefits typical of a mindfulness practice. Para mí, el círculo es un tipo de una práctica de conciencia plena, de mindfulness, con los típicos beneficios asociados a las prácticas de mindfulness o de conciencia plena. My breathing deepens, my body relaxes, my mind notices itself and its thoughts. Mi respiración se profundiza, mi cuerpo se relaja, mi mente se nota, toma conciencia de sí misma y de sus propios pensamientos. Circles provide a place to talk about worry, anxiety, stress, which can provide release of some of the negative energy in the body around that worry, anxiety, and stress. Los círculos proveen un espacio para hablar sobre las preocupaciones, sobre la ansiedad, sobre el estrés, lo cual puede proveer una liberación de toda esa energía negativa que se encuentra en nuestro cuerpo relacionada a dicha preocupación, ansiedad y estrés. The talking piece creates a highly regulated space which supports participants in being calm when they might otherwise be very dysregulated because of external circumstances. La pieza del habla crea un espacio altamente regulado, lo cual apoya a las personas participantes en tranquilizarse, cuando de otra manera se comportarían
de manera muy desregulada debido a circunstancias externas. Circles also foster wellness by increasing self-awareness. Los círculos promueven el bienestar al incrementar la autoconciencia. The slower pace of circle and the silence of our own voice when we do not have the talking piece creates space for us to notice our own thoughts, our internal dialogue, our body reactions, all of which help us to be more self-aware. El ritmo de más despacio del círculo y el silencio, incluso de nuestra propia voz cuando no estamos hablando, cuando no tenemos la pieza del habla, crean un espacio para nosotras, para que podamos notar nuestros propios pensamientos, nuestro diálogo interno y nuestras reacciones corporales. Todo lo cual nos ayuda a tener mayor autoconciencia. When we're more self-aware, we have more conscious control over our thoughts and actions. Cuando tenemos mayor autoconciencia, somos más conscientes y podemos controlar más nuestros pensamientos y nuestras acciones. We are less driven by unconscious thoughts and feelings. Somos menos manejadas o manejados por esos pensamientos y sentimientos inconscientes. We are clearer about who we are and why we do what we do. Tenemos mayor claridad sobre quiénes somos y lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. The third strategy, find purpose, help others. La tercera estrategia, encuentra significado, ayuda a otros. The circle process is deeply rooted in an understanding of profound interconnectedness as the nature of the universe. El proceso de círculo está profundamente enraizado en el entendimiento de que el universo, la naturaleza del universo, es la interconexión. My well-being is intimately bound with your well-being. Mi bienestar está íntimamente relacionado a tu bienestar. This atmosphere in circle promotes a sense of purpose beyond my own immediate needs or desires. Esta atmósfera en el círculo promueve un sentido de propósito mucho más allá de mis necesidades o deseos inmediatos. The circle begins with a discussion of the values we think represent our best self. El círculo empieza con una conversación respecto de cuáles son esos valores que pensamos que representan nuestro mejor ser. That is a conscious conversation about purpose and relationship with others. Esta es una conversación consciente sobre el propósito y las relaciones con las y los demás. Helping others in circle does not come through advice, but through deep listening, which validates the importance of their being. El apoyo o el ayudar a otros en el círculo no proviene de darles buenos consejos, sino que proviene de esa escucha profunda que valida la importancia de ese otro ser. In sharing our stories, we may offer vulnerability that helps others to feel less alone in their vulnerability. Al compartir nuestras historias, podemos ofrecer una vulnerabilidad que pueda ayudar a otras y otros a sentirse menos solas y solos en sus propias vulnerabilidades. Every member of the circle is assumed to bring a gift or wisdom that is meaningful to someone else in the circle. Cada persona integrante del círculo tiene la presunción de
de traer un regalo o sabiduría que es significativa a alguien más en el círculo. It is a relationship of reciprocity. Es una relación de reciprocidad. The fourth strategy, embrace healthy thoughts. La cuarta estrategia, abraza pensamientos saludables. The structure of the circle process orients participants toward positive possibility without denying harsh realities. La estructura del proceso de círculo orienta a las personas participantes hacia posibilidades positivas, sin negar las realidades tan duras. Circle promotes truth-telling about pain, anger, frustration, and grief within a framework of deep connection and reinforcement of positive human potential. El círculo promueve el contar, contar historias sobre el dolor, sobre el enojo, sobre la frustración, sobre la tristeza, dentro de una estructura de profunda conexión y de reforzamiento del potencial humano positivo que tenemos. Embracing healthy thoughts does not mean putting our head in the sand about harsh realities. Abrazar pensamientos saludables no significa meter nuestra cabeza en la arena e ignorar las realidades difíciles. It means facing harsh realities while rooting ourselves in our potential to move collectively through that reality without losing our core human goodness. Lo que significa es dos cosas al mismo tiempo. Mientras enfrentamos estas realidades difíciles, estamos de manera colectiva enraizándonos hacia las posibilidades positivas que también existen. The circle starts in a deliberate way with an opening ceremony. Los círculos comienzan de una manera deliberada, a propósito, con una ceremonia de apertura. One of the goals of the opening ceremony is to orient toward positive possibility. Uno de los objetivos de la ceremonia de apertura es orientarnos hacia posibilidades positivas. That opening ceremony might be an inspiring song or poem or movement together or meditation. Esa ceremonia de apertura puede ser una canción muy inspiradora, un poema, un movimiento o una meditación. The opening ceremony moves the group toward healthy thoughts. La ceremonia de apertura ayuda a todo el grupo a moverse hacia la dirección de pensamientos saludables. The values discussion mentioned earlier also moves the group toward healthy thoughts. La discusión sobre valores mencionada anteriormente también mueve al grupo hacia pensamientos más positivos, sanos. The circle deliberately works on building relationships before talking about anything difficult, which engages healthy thoughts. De manera deliberada, a propósito, el círculo primero trabaja en construir relaciones antes de abordar cualquier conversación difícil. Then a circle may invite participants to talk about negative feelings or struggles in their lives to provide an opportunity for emotional release of negative energy. Después de eso, entonces, el círculo invitará a las personas a hablar sobre todo aquello negativo, todas esas luchas en sus vidas y eso, lo cual provee una oportunidad para una liberación emocional de toda esa energía negativa.
The circle always follows the sharing of difficult feelings with a discussion of strengths or honoring of courage or recognizing the ways participants can support each other. El círculo siempre continúa después de haber compartido emociones difíciles o después de haber tenido una conversación difícil, después sigue con una conversación respecto de las fortalezas o también honrando el coraje, la valentía o reconociendo las maneras en que las y los participantes se han apoyado entre sí. The circle always comes back to positive possibility after sharing pain and grief. El círculo siempre regresa a las posibilidades positivas, siempre después de que se comparte el dolor. Sí, el dolor. And the circle closes in a deliberate way with a closing ceremony which affirms every participant and the collective work and emphasizes gratitude and hope. El círculo siempre cierra de una manera muy deliberada, a propósito, con esta ceremonia de clausura, la cual afirma a cada participante en lo individual y al colectivo en el trabajo colectivo y enfatiza la gratitud y la esperanza. The circle's not about looking through rose-colored glasses or denying the horror or harm in our communities and nations. Los círculos para nada tratan sobre ver la vida en rosa, sino o de negar el horror o el daño en nuestras comunidades, en nuestros países. No se trata de eso. It is about noticing that the worst human behavior is not the only human behavior. Noticing the ways that we care about and take care of one another when provided that opportunity. Más bien, el círculo es o trata sobre notar que el peor comportamiento humano no es el único comportamiento humano. The circle is not about denying the human capacity for harm, but is about nurturing the human capacity for love, empathy, and treating others with dignity. El círculo nunca trata sobre negar la capacidad humana de lastimarnos, pero más bien trata de nutrir nuestra capacidad humana para amar, para empatizar y para tratar a otras y otros con dignidad. Our usual spaces of dialogue do not nurture the best in human potential. Los espacios que comúnmente tenemos para el diálogo no suelen nutrir estas capacidades. They are typically adversarial, confrontive, defensive, dismissive of other points of view, and reactive. Normalmente los espacios que tenemos son adversariales, son confrontativos, son defensivos. Todo el mundo se pone a la defensa y se trata de rechazar los puntos de vista de otros puntos de vista y de estar a la reacción, a la reactiva. Those spaces do not allow us to be vulnerable with one another. Esos espacios dificultan que podamos ser vulnerables ante las demás y los demás. Those spaces do not promote reflection, thoughtfulness, or empathy for others. Esos espacios no promueven la reflexión, la empatía hacia las y los demás. Vulnerability opens the door to connection, and connection increases resilience. La vulnerabilidad abre la puerta a la conexión y la conexión a su vez incrementa la resiliencia. Emotional vulnerability can be a source of strength
in navigating difficult circumstances. La vulnerabilidad emocional puede ser una fuente de fortaleza cuando nos encontramos navegando ante circunstancias adversas. In my experience, unexpected vulnerability is common in circles. En mi experiencia, la vulnerabilidad inesperada es común en los círculos. In creating this capacity to hold vulnerability safely, the talking piece is an essential element of the circle process. En crear esta capacidad de mantenernos vulnerables o de ser vulnerables de manera segura, el uso de la pieza del habla es un elemento esencial del proceso de círculo. In the circle process, the groups sit in a circle of chairs with no table in the center. En el proceso de círculo, el grupo se sienta en sillas que no tienen ninguna mesa en el centro. An object, referred to as the talking piece, is used to regulate the speaking order. Un objeto referido como la pieza del habla se usa para regular el orden del habla, de la participación. The talking piece is passed from person to person in order around the circle. La pieza del habla se pasa de una persona a otra en orden consecutivo alrededor del círculo. Only the person holding the talking piece may speak. Solo la persona que sostiene la pieza del habla puede hablar. Everyone else in the circle focuses on listening. Todo el mundo, mientras tanto, se enfoca en la escucha. When the holder of the talking piece finishes what they want to say, they pass the talking piece to the person next to them. Cuando la persona que sostiene la pieza del habla termina su turno, termina lo que quiere compartir, lo que quiere decir, entonces pasa la pieza, el objeto, a la persona siguiente. In this process, there's no obligation to speak. En este proceso no hay obligación de hablar. A person may simply pass to the next person without speaking, or may hold the talking piece for a moment of silence before passing to the next person. Una persona puede simplemente pasarla, el objeto, a la persona siguiente sin hablar, o puede sostener la pieza, el objeto en sus manos por un momento en silencio antes de pasárselo a la persona siguiente. The talking piece dramatically changes the tone of a conversation. La pieza del habla cambia de manera dramática el tono de la conversación. The conversation becomes deeper, more connected to heart and spirit in the group. La conversación se convierte más profunda, más conectada a nivel de corazón y de espíritu en el grupo. I think heart and spirit are very important components of resilience. Yo considero que el corazón y el espíritu son componentes muy importantes de la resiliencia. The circle deliberately engages participants in connecting to their own heart and spirit and the heart and spirit of others. El círculo, de manera muy a propósito, engancha a participantes para que podamos conectar desde nuestro corazón y nuestro espíritu y con el corazón y espíritu de las y los demás. Rachel Naomi Remen, an author in the US, writes, "Even when we can't fix a problem, we can grow larger than the problem so that the problem becomes a smaller and smaller part of the totality we are." Rachel Naomi Remen, una autora estadounidense, escribe: incluso cuando no podemos arreglar el problema, podemos crecer más grandes, ser más grandes y crecer
sobre el problema, de tal manera que el problema cada vez se convierta en más pequeño y más pequeño y se integre en la totalidad de lo que somos. Circles are a powerful way for us to grow larger than the problem. Los círculos son una manera que tenemos para crecer sobre los problemas. Together, we can transcend that which is overwhelming to any one of us by ourselves. Juntos, podemos trascender eso, aquello que es tan abrumador para cada una y cada uno en lo individual. Thank you so much for the opportunity to speak to you and to be a part of this wonderful celebration. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y por permitirme ser parte de esta grandiosa celebración. Muchísimas gracias a Kay, a Katia. Tus palabras, Craig, son esperanzadoras para nosotras y nosotros. Igual si quieres también voy haciendo pausa, Katia, si nos puedes apoyar, por favor. Okay, thank you so much. Your words are giving so much hope to us. Are so hopeful. Oh, thank you. Ahorita seguiríamos, les comparto a las personas que nos están acompañando que abriríamos una ronda de preguntas o dudas o comentarios que quisieran compartir con Kay. La dinámica será la siguiente: si alguien desea hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, que pudiera levantar su manita en la opción de herramientas, por ahí les da la libertad de poder hacer seleccionar esta herramienta, y así es como estaremos haciendo la dinámica. Muchas gracias. Creo que Emilio, por ahí tienes la manita levantada. So then we would love to give the opportunity for others to express some thoughts or reflections. We're going to ask for folks who are interested in sharing to raise their hand. I'm having trouble hearing here. The audio got fuzzy. Yeah, there's someone with their mic open that is a bit noisy. Si pudiera todo el mundo apagar sus micrófonos, a ver si se elimina el ruido. Hay un ahí está, ya sé. There. I think it's the person who wants to participate who has that. Listo, Laura. Muchas gracias, Katia. Y creo que Emilio, adelante, tenías la manita levantada, por favor. Sí, gracias. Kay, pareciera que los procesos restaurativos, cualquiera que sean, tienen un efecto precisamente de comunicación entre las partes y creo que siempre he pensado que el resultado que tienen cuando las partes tienen esta interconexión, me parece que es lo más parecido a creo yo así lo defino, como a un milagro. Es decir, un milagro porque puede lograr cosas, puede lograr interconectar a las personas cuando al principio no tenían esa posibilidad, por ejemplo, en delitos muy graves, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar precisamente con este mensaje de esperanza a todas aquellas personas que no aceptan, que no voltean a ver estas formas pacíficas de resolver el conflicto, que le apuestan más al juicio, a la venganza? ¿Qué hacer nosotros como fiscalías para poder arrastrar a más personas a estos procesos? Gracias. Gracias, Emilio. So it sounds that the restorative justice potential, to me, as hearing what you're describing, it sounds like miracles happen. And miracles happen in this way. Interconnection as a miracle.
interconnection as a miracle between people who never thought that we're going to be able to connect again. And I'm thinking about very serious crimes. So I'm wondering, and I would like to hear from you, what can we do? I work in the General Attorney's Office in the state, and so I would like to know what to do, how to convey this message of hope to those who are just looking for revenge. So the desire for revenge is really, I believe, a desire for validation. El deseo de venganza, para mí, yo creo que se trata de un deseo de validación. That if you don't feel that people understand the depth of your pain, then you want some symbolic measure that communicates the depth of your pain. Entonces, digamos, lo que se necesitan en ese sentido es esa validación de manera muy profunda de ese dolor, de esa afectación. Y entonces las personas requieren algo simbólico. And in the formal justice system, in both your culture and mine, the only measure we have for understanding your pain is how much pain we inflict on the one who caused harm. Y en el sistema de justicia de ustedes, tanto como el nuestro en los Estados Unidos, el único mecanismo de validación sobre el dolor de las personas es qué tanto dolor le hacemos sentir o le imponemos a la persona que dañó. So I think the first thing we have to do is to find other ways to validate the pain of victims, which are very possible. Entonces, lo que yo pienso es que ¿qué otras maneras podemos encontrar de validar el dolor de las víctimas? Y yo creo que hay bastantes. And then we have to pay attention to our language. También tenemos que poner atención en la manera en que nos comunicamos. Y there's a woman who wrote a book in English where every time she talks about someone who is violent, she refers to them as someone who experienced violence. Por ejemplo, hay una autora en los Estados Unidos que en lugar de hablar de la persona que cometió la violencia o la persona violenta, habla sobre la persona que experimentó violencia. Because we know that people who are violent experienced violence. Porque sabemos que las personas que son violentas suelen haber experimentado violencia. There are very few exceptions to that reality. Hay algunas excepciones a esa realidad. So, because we cannot move quickly to this idea of a more compassionate response to violence. Sorry, Kate, did you say because we can't? We cannot move too quickly. There's a lot of groundwork that we have to do. La cosa es que no podemos movernos tan rápidamente a ese lugar, ¿no? No nos podemos mover de manera muy rápida a ese lugar. So we need to improve support for victims so that they don't rely only on revenge as their validation. Entonces necesitamos, en lo que eso sucede, necesitamos mejorar el apoyo a las víctimas para que tengan otras opciones en las que esa validación se lleve a cabo de manera alternativa a la venganza. And then another thing we need to do is open the door for those people who are victimized who actually would be interested
in this kind of interaction with someone who caused harm. Otra opción es también abrirle la posibilidad a aquellas víctimas que sí están en voluntad, digamos, de entrar en diálogo con quienes han causado daños. Many victims won't want that under today's sort of atmosphere. Muchas no van a quererlo hoy, digamos, en el contexto, en la atmósfera en la que nos encontramos. But some will. And if you follow those people and create these opportunities, you start to have stories to tell to your public. Muchas no van a querer en este contexto actual, pero algunas sí. Entonces hay que seguirles la pista a esas que sí, para que podamos obtener historias, que podamos empezar a contar a las demás, desde esa de la victimización. You start to build a new narrative. De esta manera vamos a construir una nueva narrativa. Public policy is shaped more by stories than by data. Las políticas públicas cada vez se moldean más por las narrativas, por las historias. So you have to create those stories. Entonces hay que crear esas historias. About this positive human potential. Sobre esta positiva, este positivo potencial humano. There's a great story in Saltillo about a face-to-face meeting in a case where one person killed another. Hay una experiencia muy positiva en Saltillo de un encuentro en persona en donde se encontró la persona víctima familiar con la persona que había asesinado. And those stories are really powerful levers for starting to paint the image of a new possibility. Y entonces estas historias ayudan, digamos, a ir construyendo el piso para pintar una nueva historia. Like the story that I started with today. Tal como con la historia que les compartí hoy. It demonstrates to people that it's real. It actually happens with real human beings. Le demuestra a las personas que esto es real, que sucede con personas de carne y hueso. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Kay. Muchas gracias, Katia. Y creo que tenemos la mano levantada también de Giner Peniche. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Felicidades por el evento. Un gusto poder conocer más acerca de Pranis. Llevo 5 años trabajando los círculos. Tengo mucha esperanza en los círculos y he sido testigo de los cambios. El reto ahora es que para hacer política pública, tanto gobiernos como fundaciones a veces quieren resultados más rápidos, quieren que en 100 días ya dé resultados. Y los círculos son un proceso lento, pero que va caminando. ¿Cómo podemos hacer ese debate para entender que requiere su tiempo? Y por otro lado, preguntarte, Kay, si tú conoces en algún país alguna experiencia cercana a la mexicana en cuanto al trabajo con gente que está en cárteles o gente que está todavía en conflicto o está armada. ¿Qué recomendaciones en torno al trabajo con personas que aún están en cárteles? Nada más una clarificación, ¿en cárteles o en cárceles? De droga, cárteles de grupos del crimen organizado. Gracias, sí, gracias. So I'm Jenner Penichen. I've been practicing the circle process for 5 years, and I can witness some of the changes, positive changes that come out of it. Public policy, policy makers want quick results, and that's a challenge. People want to see results in 100 days or so. And so
and we need more time. How what arguments or what can we say about that in the first of all? And also, I would like to know if you know of experiences similar to those here in Mexico of the use of circles or restorative justice in with armed groups, with, for example, cartel members. I'll speak to that second question first. I have not had that experience. I have heard of those kinds of things happening in Colombia, I think, and in Africa. And not drug cartels in Africa, but armed groups for sure. And unfortunately, I can't remember who I heard talk about it, but I've definitely heard people talk about using circle under those kinds of circumstances, and feeling that it was really helping them to make things safer for people, and creating hope that there was a way forward. Voy a responder la segunda pregunta primero. He escuchado que se han utilizado los círculos en el contexto de Colombia y también en algunos países en África, y que no tengo muchos detalles, pero lo que entiendo es que sí ha contribuido a brindar mayor seguridad en esos contextos y también en empezar a cultivar esperanza. The making the case for the time that it takes. One of the things that's important to do is to encourage people to pay attention to how much time they're actually spending on these situations and making no progress. Un argumento que se puede decir ante la necesidad de ver los resultados rápido es hacer la pregunta: ¿cuánto tiempo hemos gastado, hemos invertido y los resultados no han existido? No ha habido ningún resultado. Entonces, es la pregunta, pero al revés: ¿por qué? ¿Cómo hemos gastado tanto tiempo en cosas que no han brindado cambios? You also look for the situations that are completely hopeless for the usual ways of doing business. Y también vale la pena ver, pues, estas respuestas que se tienen de trabajar. Sometimes authorities will let you try the circle when they've tried everything else and it didn't work and they don't know what to do. Por ejemplo, algunas ocasiones les van a permitir, ¿no? Personas a nivel político, el probar alguna cosa nueva, pues porque no la han probado, digamos, como para probar. This question of time is a problem everywhere we go. Esto es un problema en todas partes, lo del tiempo. In schools, in workplace conflict, in the justice system, everybody thinks that they don't have the time to do this. Es igual en escuelas, en contextos laborales, en el sistema de justicia. Nadie piensa que tiene el tiempo, digamos, para invertir en esto. And then we start to point out to them how many hours and days and weeks and years they have spent, and the conflict is still there. Y entonces les señalamos todas esas horas, semanas, días, meses, años que han invertido en atender esos conflictos y ahí siguen. The other thing that I think it may be helpful is to really promote the idea that
long-term solutions cannot emerge without building some level of relationship. También puede ayudar el pensar que las soluciones al mediano plazo, largo plazo, no pueden surgir sin construir relaciones. Because if you don't have enough relationship for some trust, nobody will tell you their complete truth. Porque si no hay suficiente seguridad y confianza, nadie va a hablar con la verdad. So you're always groping around in the dark because you don't have all the information you need for a solution. Entonces siempre estamos ahí dando golpes en la oscuridad porque no tenemos la información que realmente necesitamos para que las soluciones se lleven a cabo. So if you use a process that builds relationships, and it takes time to do that, you are far more likely to create a robust solution that lasts. Entonces, si construyes relaciones, estás encaminándote hacia, digamos, soluciones que sean de verdad duraderas. Because you create enough trust in that process for people to be really truthful about what they need and what they want and why they're angry. Y entonces, porque estás construyendo la suficiente confianza para que la gente te diga la verdad de por qué están enojadas, por qué, etcétera, ¿no? Y entonces, desde esa verdad, se pueden buscar la solución. That depth of honesty requires vulnerability. Esa profundidad de vulnerabilidad, sorry, can you say that again? Perdón. That level of honesty requires vulnerability. Ese nivel de honestidad requiere vulnerabilidad. And vulnerability takes time. Y para ser vulnerables requerimos tiempo. And then the other bit of advice is just some corner where someone will let you try something and just, try it in a small place that doesn't get a lot of attention to get some traction. Otra opción es empezar en una esquinita, en algo pequeño que no llame mucho la atención y probar, probar que funciona y entonces a partir de eso mostrar resultados. Muchas gracias, Kay. Muchas gracias, Katia. Cerramos nuestra ronda de preguntas con Rosa María Valeriano. Creo que tienes la manita levantada. Cerramos contigo, por favor. Adelante. Last question. Observo, doctora, que usted tiene un manual para facilitadores y me interesa saber cómo enfocaría usted el trabajo a realizar cuando esto de la justicia restaurativa se maneja en abogados, casi la mayoría son abogados, y su perfil no es del área tan sensitiva, tan especial que se tiene para poder provocar que otros se perdonen. ¿Se comprendió? La pregunta, ¿cuál sería, perdón? ¿Cómo se capacitaría a un personal que en este caso en México la mayoría son abogados para que trabajen estos círculos de paz si es el perdón? Y es un área muy especial porque no es nada más del área de la psicología, sino del área del perdón, que es muy especial eso. Gracias. So, how would you train attorneys that are not so sensitive when what you have to deal with is forgiveness? Because you're dealing with forgiveness. It's about forgiveness. So how do you train attorneys when it's about forgiveness? It's very important to approach people with the language that they understand and that works for them. Es muy importante
acercarse a las personas con el lenguaje que conocen, que les es familiar. In my own work, the language I use is typically around healing. En mi trabajo, la palabra que yo uso es sanación. For many people, healing will involve forgiveness, but not for everyone. Para muchas personas, la sanación incluye el perdón, pero para muchas personas, la sanación no tiene nada que ver con el perdón. So I'm very careful with the words that I use. I want to make sure I don't throw up barriers to people who might connect with the ideas in their own way. Entonces, yo soy muy cuidadosa con las palabras que utilizo en el contexto de las personas. No quiero utilizar palabras que van a generar barreras en lugar de puertas abiertas. In the United States, when people talked about forgiveness, there was a great deal of resistance from the victims movement. Hace algunas décadas, en el contexto estadounidense, se hablaba sobre el perdón, se utilizaba ese concepto y hubo una gran oposición de parte de las víctimas. Because there was a history of asking victims to forgive when no one had first understood their pain. Porque estas víctimas se opusieron porque había una larga historia de pedidos de que las víctimas perdonaran cuando realmente nunca se entendía cómo habían sido lastimadas, ofendidas. I personally think forgiveness can be a greater relief to the forgiver than the forgiven, but not everybody feels that way. Yo creo, y esto es muy personal, mi postura personal es que la sanación puede ser una mayor liberación que el propio perdón, pero eso es algo que yo considero. So I would just encourage you to think about using language that connects for the people you are speaking to. Entonces, mi idea es, lo que les quiero transmitir es, escojan palabras o conceptos que van a abrirles puertas, que son familiares a los contextos de esas personas con las que quieres trabajar. And most people with legal training are not going to think of themselves as in the business of promoting forgiveness. Y, por otro lado, las personas que están en la profesión legal, en el ejercicio legal, pues no se van a asociar a sí mismos como dentro del ámbito del perdón, del trabajo con el perdón. No se van a asociar con eso. But a concept like healing might be appropriate for the legal field. Pero un concepto como la sanación puede ser un concepto un poco más entendible para quienes están en el ejercicio del derecho. Muchas gracias, Kay. Muchas gracias, Katia. Y me gustaría cerrar esta ronda de preguntas con algunos mensajitos que les han mandado a través de nuestro Facebook Live, a través de YouTube, a través incluso de aquí de esta plataforma, donde hay muchísimos agradecimientos y felicitaciones para Kay. Igual si quieres también me voy pausada, Katia, para ver si nos haces el favor. So we're going to close the event, but before, I want to read, Kay, some of the messages that we've been getting in the chat. Por ahí nos escribieron que estuviste maravillosa y que siempre eres congruente con tus enseñanzas y con tus palabras. Some said that you are wonderful and that you are always coherent
coherent with the words you say and who you are. Y finalmente, que tus enseñanzas son una esperanza para la paz. And that your teachings are a hope for peace. Muchas gracias. Y para poder cerrar esta sesión, cedo el uso de la voz a Omar Lenin para que por favor nos haga el favor de poder cerrarla. Muchas gracias a todas y a todos. Thank you so much, Kay. Omar is going to close the session. Thank you very much. Thank you to everyone. Muchísimas gracias, Kay. Muchísimas gracias, Katia. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo por nuestras redes sociales. La verdad es que es un gusto compartir un tema tan relevante para nosotros. Ya lo refería Kay. Son elementos que de alguna manera pues nos ayudan a tener una mejor convivencia. Y pues bueno, la verdad es que hemos aprendido mucho. Estamos viendo que nos están siguiendo inclusive desde otros países, lo cual es muy motivador, ¿no? De que las cosas que estamos realizando están trascendiendo las fronteras de México. Y pues bueno, de mi parte simplemente agradecer a nombre de mi director general, el doctor Guillermo Cepeda, un abrazo fuerte para todas y para todos, esperando que se encuentren muy bien y los esperamos en la siguiente conferencia el próximo lunes a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Okay, thank you so much, Katia. Thank you so much. There's people following the event from many countries, so that means a lot to us that you're sharing and spreading your work. So thank you. We wait for you next Monday at 11 a.m. Un honor, Kay. An honor. Love you, Kay. I'm your number one fan in Mexico. Thank you, dear. Beautiful face and voice, always. Nos inspiras. Thank you. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a ambas. Felicidades. Muchas felicidades a ustedes. Muchas gracias por todo, Katia. Muchas gracias por todo, Kay. Gracias, Kay y Katia. Saludos desde Hidalgo. Saludos.